promocional y publicitario. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio. 648. Antes de relatar a ustedes el episodio de los cambios que llegaron finalmente al frente económico del gobierno del presidente Moreno, el que se lo venía a venir, y angustiosamente esta sala de redacción y este escenario, esta mesa de trabajo de opinión, solicitaba de una manera muy cordial al presidente Lenín Moreno que revise, digamos, esos nombramientos, esas designaciones que nos llamó la atención desde el comienzo, cuando la angustia nacional refería a políticas de Estado, a políticas económicas, cuando la angustia se sembraba en las políticas públicas que estaban imperando a su arribo al poder. El señor presidente nos mandó un primer balde de agua fría, porque nombró a los causantes de la crisis económica, por lo menos eso es lo que nosotros le afirmábamos con todo respeto, pero de frente. Señor presidente, ¿cómo puede usted concebir un recambio con las mismas personas que hicieron el daño? Yo he referido reiteradamente y no voy a repetir lo que a mí en términos personales me contestó en el despacho presidencial. Esto lo conocen ustedes. Pero bueno, los cambios llegaron al frente económico, dice Diario El Comercio en esta mañana, en una crónica de Evelyn Tapia. Y dice, luego de 6 meses de mandato, el presidente Lenín Moreno decidió renovar parcialmente su equipo económico. El anuncio lo hizo el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Carlos de la Torre. ¿Usted lo tiene a Carlos? Luego de 6 meses de trabajo y la presentación del proyecto de ley para la reactivación económica, se vienen cambios en el equipo económico del presidente Lenín Moreno. Esta mañana, en una rueda de prensa en Guayaquil, su titular, el ministro de Economía y Finanzas, lo anunció. El presidente Lenín Moreno se lo había confirmado minutos atrás vía telefónica. Ha surgido ya la decisión de realizar cambios importantes en el equipo económico. Así que esos cambios serán ya anunciados en las próximas horas conforme se tomen las decisiones respectivas de quiénes serán esos nuevos funcionarios. Los cambios involucran a 3 funcionarios que estuvieron en el gobierno anterior, ya lo dijimos. El primer cambio se conoció cerca de las 4 de la tarde de ayer, cuando Patricio Rivera, quien era consejero del presidente y delegado ante el Comité de Deuda Externa y de Financiamiento, ¿no?, anunció su salida del Frente Económico. Más tarde, el secretario de Comunicación de la SECON, la Secretaría de Relaciones y de Información con el Público, confirmó que además de Rivera, abandonaban el estamento del Frente Económico el joven Diego Martínez, que ya avejentado en los 10 años que acompañó a la Revolución Ciudadana, lamentablemente desde nuestra lectura respetuosa, con desatinos inmensos y con una pasión ideológica sectaria, que no querían dejar pasar ninguna fórmula de connotación neoliberal, por lo menos neoliberal, ¿no? Y decían que no, que tiene que seguir el cuadrante revolucionario que nos llevó a un despedazamiento en términos de cifras y de resultados económicos. Entonces también se fue este caballero. Después de Rivera, se fue Diego Martínez. Y luego se anunció desde el Palacio Nacional de Gobierno de que Wilson Mayorga, gerente del Banco de Desarrollo del Estado, dejaba también su cargo. Los reemplazos se conocerán en los próximos días, señaló la Secretaría de Comunicación,
Creo que hizo un anuncio el señor presidente del Frente Económico, el señor ministro Carlos de la Torre. Él fue el primero en que mencionó que el presidente había decidido hacer este cambio. ¿Tenemos esa declaración o no la tiene? Lo podemos postergar para escuchar al presidente en los próximos minutos. Mientras tanto, señoras y señores, ¿perdón? Sí, de Carlos de la Torre es lo que estoy pidiendo. A ver, escuchemos, si es tan amable. Escuchen, señoras y señores, aquello. Quiero informarles que he mantenido una conversación hace pocos minutos con el presidente de la República. De esta conversación ha surgido ya la decisión de realizar cambios importantes en el equipo económico. ¿Usted va a salir de su cargo? Espero que no. En relación al establecimiento de un umbral de $5,000 para retiros de dinero en efectivo, sobre los cuales se tendría que pagar una contribución para financiamiento de tratamientos de enfermedades catastróficas, el gobierno nacional manifiesta su flexibilidad en el sentido de analizar la conveniencia de este mecanismo y la posibilidad de que pueda retirarse dentro de los procesos que compete a la aprobación de la ley de reactivación económica del Ecuador. Creo que debe entenderse como una señal que estamos avanzando en el sentido que ha sido solicitado desde muchos espacios del sector privado. En caso de que la economía presente ya signos no solo de plena recuperación, sino ya de entrar en una etapa de expansión de la producción, evidentemente se puede revisar todos estos mecanismos y como el presidente ya anunció en su momento, pueden darse nuevos cambios siempre y cuando sea en términos de reducción impositiva. Por lo pronto, el caso de la tasa por los servicios aduaneros se mantiene. Sí. Bueno, muchas gracias. Hemos optado por llamar la atención a las damas, pero presentándoles un saludo de respeto, de mucho cariño. Parece que mi respetable amiga y vecina en el establecimiento, en el edificio Guayasamín, compañeros de oficinas muy cercanas, la doctora y catedrática universitaria Paulina Araujo nos hace el favor de acompañarnos y este momento por el movimiento Creo nos honra con su presencia la asambleísta Lourdes Cuesta. Muchas gracias y yo por conocerle muy complacido de tenerlo acá. El caballero, amigo, gran jurista, ex procurador del Estado, ex fiscal general de la República, doctor Gustavo Medina López, mi noble paisano, también nos acompaña ya a esta hora cuando son las 6:56 de la mañana. Y pensamos con ellos precisamente analizar este episodio. Desde el lado económico, lo que optó por revisar el señor presidente de la República es a su cuadro que tradicionalmente los demócratas ecuatorianos lo consideramos, creo que aquí y en todas partes del mundo, como el denominado Frente Económico, que lo lidera siempre el ministro de Economía y Finanzas en el caso ecuatoriano. Y entonces, ahora tuvieron que de los tres salir dos. Y el uno ya se palanqueó, de alguna manera ya se palanqueó, recordó, hay un tuit de Pablo Santillán, que lo tienen en mi iPod, tengan la bondad de revisarlo. Pablo Santillán decía ayer en un tuit muy oportuno, que la ley de administración pública, y en eso nos puede usted ayudar, Gustavo, prohíbe, pues, si después de un mes, me parece que es un mes, después de un mes decidida por parte del primer mandatario una designación de ese nivel, de esa envergadura, el nombramiento queda automáticamente sin vigencia. Es decir, eso dice la ley administrativa del Estado.
Si encontráramos esa partecita me sería útil. ¿Usted recuerda de qué pasa cuando una persona, ante tanta petición de un mandatario, en un momento dado es indispensable en cualquier escenario? De eso hemos tenido que visualizar bastantes episodios, ¿no? Este señor lo nombraron en el cargo de, por aquí estaba, y ahora está tratando de rescatar. Dice, me mandan del frente económico, pero acuérdese, presidente Moreno, que usted inicialmente me nombró. ¿Cómo es esa? Esa superintendente de economía popular y solidaria. Yo recuerdo que este cargo al comienzo de la Revolución Ciudadana le ofreció Alberto Acosta, a un distinguido catedrático de la Flaxo, no recuerdo el nombre, y él se mantuvo al frente de esa dependencia durante muchísimo tiempo, aquí al lado del Parque de la Carolina, no recuerdo, un íntimo amigo de Alberto Acosta. Estuvo hasta hace poco en esas funciones. Luego le construyeron a manera de superintendencia, porque era un banco, y luego lo convirtieron en superintendencia. Y hoy está, francamente, reclamando, doctora Paulina, doctor Gustavo Medina, respetable asambleísta Lourdes Cuesta. Usted debe recordar, tal vez, que hace un cierto tiempo le designaron ya al integrante del Frente Económico, pero en el desatino, en el cuarto de hora inaugural de este mandato, dijo, no, tengo que mejor preferirle para la primera instancia la conducción del Frente Económico. ¿Usted recuerda, Lourdes, alguna circunstancia en asociación de ideas de lo que ocurrió en esa etapa? Bienvenida, muy buenos días. Paulina, bienvenida, y doctor Medina, bienvenidos todos. Buenos días, doctor, muchas gracias por la invitación. Un saludo a mis grandes acompañantes de panel, a mi querida amiga, la doctora Paulina Araujo. Doctor Medina, un gusto. Bueno, en realidad son 7 meses de que el Consejo de Participación Ciudadana nombró al señor Patricio Rivera. 7 meses. Son 7 Yo meses. Pensé que era un par de meses. No, son 7 meses. Que todavía le otorgaban derechos para que reclame. Vergonzosamente, diría yo, pues, ¿no? Y le cuento algo. La semana anterior, el asambleísta Esteban Bernal, de nuestra bancada, presentó ante la asamblea una solicitud de cambio de orden del día, precisamente para tratar este tema. Porque el señor Rivera, hace 7 meses nombrado superintendente de Economía Popular y Solidaria, hasta el momento se había posesionado de su cargo. Así que su nombramiento está caduco. Sí. Por lo que pretendíamos en la asamblea que esto no se dé ya la posesión. Sin embargo, ahora parece que le conviene un poco más decir me voy del gobierno y así como ya quebré al país hace estos 10 años, me voy a quebrar ahora la economía popular y solidaria, porque no nos olvidemos que el señor Rivera es más o menos bien responsable de la crisis económica, conjuntamente con Rafael Correa, ¿no? Son los responsables quienes han manejado el frente económico en este país. Sí, y también lo que hemos recordado permanentemente en estos últimos días es que el actual presidente del Frente Económico se conectó con ellos, o fue conectado por ellos, persuadido seguramente por el señor presidente de la República. Le llevaron al Banco Central a Carlos, que estaba ocupando las funciones de decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica, y desde ese lado le llevaron, desde ese lado académico, quiero decir, le condujeron a prepararlo en cifras y en todos los detalles, cómo iban a dejar la economía ecuatoriana, desde lo fiscal hasta lo macroeconómico, en el Banco Central. Y entonces el actual presidente no me va a dejar mentir, pues si yo lo he dicho públicamente. Entonces, claro, tenía que prepararse y actualizarse en la forma como quedaba el espectro económico del país. Y entonces Carlos
se preparó con ellos, pero no contaba de que el presidente iba a ser convencido por ellos mismos de que necesariamente la señorita economista Artola, a quien le tenían igualmente prefijada para la gerencia del Banco Central del Ecuador, más los dos técnicos indispensables, tenían que quedarse allí. Y claro, el presidente Moreno ya le tenía cargo, como acabamos de mencionar, pero hace 7 meses, o sea, ¿cuándo se iba a producir ese recambio? Hace 7 meses. Por eso Pablo Santillán, que ocupó en reiteradas oportunidades la Secretaría del Parlamento ecuatoriano, el doctor Santillán le dice: a ver, mis queridos sabios de la Grecia, con dictamen del procurador prorrogan en funciones a miembros del Consejo Nacional Electoral, aduciendo algo más. Pero hay uno que menciona lo que estamos precisamente comentando. No lo tengo este instante, pero él dice que la ley prohíbe que una persona que ha sido designada en una etapa anterior bastante lejana, pues no puede andar reclamando un nombramiento que además resulta, no sé si le parezca a usted este término adecuado, doctor Medina, poquito vergonzoso, ¿no?, de estar diciéndole al presidente: bueno, me está mandando del Frente Económico, pero recuerde que usted ya me nombró superintendente de Economía Popular. Sí, y es lo que... Aquí está el comunicado. En esta primera etapa de gobierno, mi compromiso adquirido con el presidente Lenín Moreno fue apoyar el proceso de transición, pese a que, como ustedes conocen, hace varios meses fui designado superintendente de Economía Popular y Solidaria. Con el mandatario hemos considerado importante que este es el momento de asumir aquella dignidad dentro de un sector prioritario para la política pública del gobierno nacional. No quiere irse, doctor Medina. Muy buenos días. ¿Qué opinión tiene usted de que el señor presidente, dejando estas cosas que pasan más bien al anecdotario político de este gobierno, ya dirá la misma gente lo que ella piensa, pero ahora lo que nos interesa es hacer pensar al público si era indispensable establecer un cambio en la mentalidad con que estaba siendo conducido el modelo económico administrativo del Estado ecuatoriano, con notables quiebras, con equívocos y resultados que no fueron los que aspiraba el inaugurado presidente de la República, Lenín Moreno. ¿Qué opinión tiene usted, doctor? Primero, Gonzalo, déjeme expresarle mi satisfacción de participar en este panel en medio de dos distinguidas damas. Por eso lo ubicamos ahí, doctor. Es un privilegiado este momento. Estratégicamente ubicado. Sí. Creo que ya era hora de que se produzca este cambio parcial, muy parcial, en el equipo económico. Y que ese equipo económico esté integrado por profesionales que al menos recuerden cosas elementales que los profanos sí conocemos. Por ejemplo, que la economía es cíclica. Por ejemplo, que la práctica más virtuosa de la economía es el ahorro. Por ejemplo, que en países como el nuestro, en donde hay mucho que hacer y pocos recursos, la obra pública debe realizarse con estricto orden de prioridades, atendiendo lo fundamental, porque no se puede atender todo. Estoy refiriéndome, no me estoy refiriendo sino a pocos ejemplos. De otro lado, hay una gran capacidad de adecuación
De algunos personajes. De algunos personajes. Sí. Que lo mismo está en un lado, en otro lado, en otro momento están en lo que llaman transición. Los y niños luego tienen naturalmente un nombre para esos juguetitos y luego que se los amolda naturalmente para cada circunstancia, pero mejor. Transformers. Los Transformers, qué bien recordado. Adelante, doctor Medina. Entonces señalaba que hay una gran capacidad de adecuación y en estos últimos meses hemos visto innúmeros ejemplos de eso. Doctor. Así es. De eso. Personalmente, Pero creo que las convicciones deben ser fundamentales en cuanto a guiar las actuaciones de las personas, sobre todo cuando se trata del campo político. Pero modelo. Así es nuestra política, Criolla. dolorosamente. Así es, doctor. dolorosamente. Lourdes Vemos. Cuesta, asambleísta, tenga la gentileza usted de darnos una idea de cómo estaba la gente, la sociedad ecuatoriana, asumiendo este larguísima cambio de género, esta larguísima circunstancia de presencia, de protagonismo de estos dos jóvenes que nacieron en el viejo Ministerio de Finanzas. Allí se formaron y apasionadamente, francamente en el buen sentido de la palabra, de amistad y de confianza, el señor presidente Correa apenas llegó a su primer cargo nacional, se enamoró de esta pareja de jóvenes, ¿no? Y entonces les llevó a que sean los encargados de conducir el nuevo formato económico. Desde el lado fiscal y macroeconómico, ¿usted cree que le hicieron bien? Ahí entra después el señor catedrático que dirige ahora o que preside el Frente Económico y que ha sido el mismo el encargado de anunciar la nueva decisión del nuevo presidente. Todo es nuevo en estas circunstancias. Así es que, Lourdes, ¿cuál es su opinión respecto a la tarea que ellos cumplieron en estos años? Bueno, a mí me preocupa y me preocupa mucho que en el Ecuador hemos tenido un modelo económico que no ha funcionado y lo hemos visto. Hemos visto que no ha habido inversión extranjera, hemos visto que no se han generado fuentes de trabajo. Por el contrario, se han cerrado empresas medianas, pequeñas. Cada día tenemos más ecuatorianos en las calles, en la informalidad. No hemos tenido definitivamente un avance en la economía. Y cuando asume el nuevo gobierno sus funciones y se habla de cambios, se esperan cambios profundos, pero lamentablemente lo que hemos tenido es nada más un cambio de forma. Yo siempre digo, ¿qué sucede ahora? Ya no nos insultan los sábados, 4 horas seguidas, y todos estamos felices y aplaudimos porque el presidente es bueno. Tan maltratados estuvimos durante 10 años que ahora creemos que es buena una presidencia en donde ya no nos insultan. Quien quiera es mejor. Dicen Sí. determinadas gentes, ¿no? Sin embargo, vemos que mantiene todavía funcionarios del correísmo como lo ha hecho con el Frente Económico. Y producto de eso está la ley de recaudación económica, porque no es una ley de reactivación económica que se está tratando hoy en la Asamblea, en donde al más puro estilo correísta se generan más impuestos que somos las familias ecuatorianas quienes tenemos que pagar la década ganada. Es grave ver que incluso, le escuchaba el día de ayer, me parece que fue al economista de la Torre, tener un criterio bastante fuerte sobre el presidente de la República, porque le hicieron en uno de los medios de comunicación una pregunta y le decían, bueno, el presidente Moreno opina que, y él contestaba que este no es un tema de opinión, este es un tema técnico. Más claro, señor presidente, cállese que usted no sabe. Claro, no sabe, y eso ya nos dimos cuenta, porque manda una ley económica y a los pocos días sale a decir que va a mandar ahora una reforma, porque ni siquiera la leyó él. Es gravísimo. Así que el cambio de formas, el diálogo, el hablar suavito, no hace que sea un buen gobierno y que el país esté saliendo adelante. Necesitamos generar empleo, necesitamos estabilidad económica, inversión nacional
extranjera. No necesitamos más informales en las calles. Vemos cómo la gente está desesperada buscando trabajo todos los días. Sí. Necesitamos políticas serias. Pero el causante de la desactivación laboral, en honor a la verdad, no es el actual presidente, es del anterior modelo. Pues. Totalmente de acuerdo. La cosecha que podía haber hecho en lugar de Moreno, por ejemplo, su compañero de ideales coyunturales en lo político, el señor Lasso, habrían sido hasta mucho peores. Si al mismo compañero le dejan semejante herencia en números, en cifras, en circunstancias, sin ningún aliento, sin ningún dispositivo para recaudar impuestos, le hacen a él decretar nuevos impuestos, o a reconformar, digamos, un modelo económico como el que estamos analizando. ¿Qué hubiera ocurrido si don Guillermo era el triunfador, si le reconocían su triunfo? Un resultado que es controversial históricamente, ¿no es cierto? Mire, la diferencia... ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que quien quiera que se hacía cargo de este resultado de una década perdida, absolutamente perdida, de esta desgracia nacional que fue el correísmo, ¿no?, estuviera en peores circunstancias. Lo hubieran dejado a Lasso en peores condiciones que lo que le han dejado a Moreno. Muy probablemente, y seguramente estaríamos teniendo con mayor transparencia el hueco fiscal que tenemos y tendríamos en este momento más casos de corrupción que se hubieran destapado. Sin embargo, la diferencia radica en que Guillermo Lasso es una persona que sabe administrar en la escasez. No en vano, es uno de los empresarios más exitosos que tiene el país, y el señor Moreno, lamentablemente, nos guste o no nos guste, nunca ha administrado, nunca ha tenido un negocio, nunca ha sido empresario. Y la peor decisión que el señor Moreno pudo tomar es arrastrar quienes fracasaron en el periodo pasado a colaborar muy cercanamente con él. Un reconstructor, ¿no? Por acordarme de esa parte histórica de la reciente historia nacional del gobierno de la reconstrucción nacional, no por acordarme de aquello. Pero cualquiera que hubiera asumido el control del Estado habría pasado las de Caín. Es indudable que un hombre como Guillermo Lasso, ¿no?, espléndido empresario, porque ha progresado de una manera de cero a lo que tiene, a base de mucha inteligencia, de mucho talento y especialmente de unos privilegios en el conocimiento empresarial, económico. Aquello es indiscutible. El actual presidente lo que ha puesto es buena fe, ganas de hacer las cosas. Y lamentablemente cuando ubicó a este frente económico del que nos estamos ocupando en esta mañana por su recambio, pues se equivocó, pues. ¿Cómo va a poner a los mismos? Y cuando se le dijo, él dijo, ellos son los causantes de esto, que ellos vengan a solucionar. Eso me lo dijo a mí en el propio despacho presidencial, que siempre lo recordamos. Y sea como fuere, el señor presidente de la República reemplaza a estos dos caballeros y más tardecito vamos a ocuparnos, digamos, de lo que tienen que hacer en materia económica para recuperar el inmenso tiempo perdido. Ayer le decía yo al doctor Gustavo Medina, ¿con quiénes podríamos, doctor? ¿Con quiénes podríamos? Yo ya tenía visto a las dos damas pero digo, ¿con quiénes más podríamos nosotros darle una fuerza de análisis coherente y de fondo a la situación que la institucionalidad de controles, a la institucionalidad legal de justicia, de control del Estado, se encuentra? ¿Con quién podríamos contar? El doctor Gustavo Medina me dijo, ese es un gran tema. Cuando en esta antevíspera platicamos sobre esto, ese es un gran tema. ¿Por qué, doctor, es un gran tema? Porque esto está deshecho.
¿por qué usted nos confirmaría este momento de que el estamento jurídico del país, la institucionalidad jurídica y de controles del país está deshecha, está igualmente en una situación de emergencia? ¿Por qué cree usted, doctor Medina? Bienvenido nuevamente. Déjeme asimismo, Gonzalo, solo referirme muy ligeramente a la pregunta anterior que no la contesté, en el sentido de qué dispone la normativa nacional en cuanto a nombramientos, posesión de nombramientos y comisiones de servicio. Quien es nombrado para un cargo tiene un plazo para posesionarse, para que inicie el ejercicio de la función. Si es que está designado en un cargo y como es costumbre en nuestro país, se le requiere en alguna función política, generalmente pide que se le declare en comisión de servicios para ir a otra institución y pensar en volver en el momento que se estime adecuado a la función principal que ejercía. Habrán de analizar qué mismo pasó en la situación del superintendente de Economía Popular y Solidaria. En segundo lugar, sabios de la Grecia, decía el doctor Santillán, con dictamen del procurador, prorrogan en funciones a miembros del Consejo Nacional Electoral, aduciendo que nombramiento de Solanda Goyes, y hace este recorderis a la opinión pública. Solanda Goyes tampoco se posesionó, ustedes recordarán. Y ese nombramiento, esa designación, según Pablo recuerda, caducó por no posesionarse a los 15 días, doctor Medina. Es a los 15 días. Entonces, Santillán dice, supongo aplicarán lo mismo para Patricio Rivera, ¿o no? Sabios. Este sapo ya quiere la superintendencia, dice como un comentario particular el jurista. Con esto nos vamos al tema de la desorganización del estamento jurídico, doctor Medina, que es lo que le había pedido una opinión. Yo señalé que es un tema muy importante. Así fue. Y quiero ratificarme en eso. Pero además, quiero señalar que le he dado yo a este calificativo porque lamentablemente la República vive en un caos legislativo y en un caos institucional. Caos legislativo que nace o comienza en la famosa Constitución de Montecristi, a la que un extraordinario jurista de nuestro país, el doctor Ernesto Albán Gómez, le califica como un galimatías por las imprecisiones, por las generalizaciones, por las faltas de coherencia, por las contradicciones que existen en esa Constitución. Y, como si eso fuese poco, por una serie de cuerpos normativos, algunos de ellos que tienen unos títulos muy largos que han tenido que inventárseles apodos para poder distinguirlos, que asimismo más tienen de literatura política que de disposiciones legales, que en el concepto deben ser claras, concisas y precisas. Esto se prolonga naturalmente en el tema institucional, en todos los órdenes de la vida nacional. Eso es lo que porque estamos cosechando, dice. Lo que ocurre como consecuencia, efectos o producción del famoso Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social no puede ser más decidor,
más sintomático. Ahí está el principal más ejemplo. Emblemático. Como esa institución hay otras. Vamos analizando. Vamos analizando naturalmente, pero yo he planteado así el problema para ratificarme en la concepción que le señalé cuando usted se sirvió bondadosamente invitarme a este panel. Usted se lo merecía y yo, en honor de mis oyentes, pues hice bien en encuadrar, digamos, este panel que va a resultar muy interesante. Yo quiero saludar nuevamente a la doctora Paulina Araujo. Usted también participa de esta idea de que todo el galimatías se inauguró en Montecristi, con posiciones de carga ideológica y con un abanico de opciones que con una ligereza singular, especialmente los autores de esta revolución ciudadana, que la bautizaron así en la ciudad de Alfaro, inventaron y que ha seguido funcionando, pero al amparo de un caudillo. Y ese trazo caudillesco ha desinstitucionalizado prácticamente al país, al punto que los organismos de control que establecen un republicanismo, debían haber establecido un republicanismo adecuado, no lo hicieron. ¿Cómo está entonces la situación institucional desde lo jurídico y desde lo constitucional? ¿O es que no se hizo cargo de lo que se escribió en Montecristi y el caudillo hizo lo que quiso y entonces todo se fue al diablo? ¿Y qué hemos cosechado? ¿Qué ha venido funcionando? ¿Qué tiene usted a mano como para demostrarnos este caos que está imperando en estos sectores del lado jurídico del Estado? Paulina Araujo, catedrática universitaria en la cadena Democracia. Doctora, tenga la bondad. Don Gonzalo, gracias por la invitación. Muy buen día a todos quienes nos escuchan. Para mí también un honor estar aquí con mi gran amiga, la asambleísta Cuesta, el doctor Medina. Y bueno, yo voy a circunscribir mi intervención a lo que lo tenía pautado y que confluye con lo que hemos dicho aquí. Si hablamos de medidas económicas, de ciertas decisiones, de un Ecuador que al fin de cuentas le siguen indicando que estamos mal, que estamos quebrados y que todos tenemos que poner el hombro para sacarlo adelante, pero lamentablemente esto para la mayor parte del Ecuador dirá, ¿por qué no aplican la justicia más bien? Y que respondan quiénes han abusado de los dineros del Estado. Y ahí es lo que ya aterrizo en el tema que yo quisiera ahondar. ¿Qué es lo que está pasando respecto a la justicia en el Ecuador? Porque nada ganamos dilucidando si está bien o no la Constitución de Montecristi, si este reciclaje de personajes, de ministros, está bien o mal, si al fin de cuentas, cuando querramos encontrar una solución concreta a problemas, serán los jueces y fiscales los que decidan. Y ahí es lo que tenemos que centrarnos nuestra atención a ver qué ocurre. Entonces, una primera idea. ¿Qué es lo que pasa con estos varios actores en el ámbito de la justicia? A veces se piensa y se critica que son solo los jueces y fiscales los que estarían fallando, lo cual no es bueno hacer generalizaciones, pero también estamos olvidando a un gran actor dentro también de la justicia, que somos los abogados en libre ejercicio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay colegas también que han distorsionado el sistema. Hay colegas que en vez de ayudar a que se descubra lo que ocurrió en un delito, ponen trabas y trabas. Mire el titular que usted tiene de Diario La Hora. Glass recusó a 2 jueces, pero el juicio se instala. Ahí usted tiene un vicepresidente que tiene una defensa que lo que busca es dilatar la decisión de los juzgadores. Si usted se da cuenta ahí, ya no nos centramos en el rol o el papel que ha jugado el fiscal general o los jueces que van a entregar el tribunal, sino un operador privado de la justicia, entiéndase un abogado en libre ejercicio, que también nos estaría haciendo confluir a cuestionarnos, justicia que tarda no es justicia. Sí. Ahora, asumiendo pero que no es así. ¿Usted me puede aceptar algo? Porque es una estrategia repetitiva la del vicepresidente de la República, y eso nos está recordando el compañero que ha redactado esta crónica de primera significación en la página política del diario La Hora.
Dice Glass, recusó a 2 jueces, pero el juicio se instala. Esta estrategia ya fue usada por el vicepresidente, por lo que la audiencia preparatoria obviamente se retrasó, doctora Paulina. Bueno, es curioso, en casos en donde no hay figuras públicas inmersas, a los abogados que están haciendo incidentes les multan. Pero acá veo que el abogado del vicepresidente, le tienen a justicia y él puede hablar cuestiones que incluso jurídicamente, créame que riña hasta con la lógica más elemental. Pero quiero retomar mi idea. Aún asumiendo que los órganos de administración de justicia, en estos meses que se ha hablado de un cambio del cual yo no lo siento y tampoco tengo esperanzas de que venga, aún asumiendo que usted tenga sentencias condenatorias, asumiendo de que efectivamente estamos en un modelo ideal de Estado, de que frente a un delincuente se le prueba su delito y se le va a establecer su pena. Pero ¿qué pasa luego, don Gonzalo? Hay la posibilidad de indultar a las personas y de amnistiarlas. Y ya el Ecuador ha tenido penosos ejemplos, y desde Montecristi, desde Montecristi, no estoy hablando hace un año, 2 años, no. La justicia cumplió su rol, pero luego vienen estos actores, sea el presidente de la República que va a perdonar penas o rebajarlas a través del indulto, y luego la figura que es perdón y olvido de la amnistía. No se olvide que Montecristi amnistió al violador de una niña de 12 años, el señor Floresmilo Villalta. ¿Y por qué le hablo de Floresmilo Villalta? Porque al parecer es el mimado de la revolución, porque hoy por hoy, y no me va a dejar mentir aquí la asambleísta Cuesta, en la Comisión de Justicia de la Asamblea se están tratando precisamente estas figuras de amnistías. Y eso tenemos que hablar en el Ecuador, porque a veces lo que quieren es que la persona vaya presa, ver sentencias, ver ese poder ejercido, pero luego en el Ecuador nos olvidamos que muchas veces, frente a una conducta declarada como delictiva, luego vendrán los que quieran perdonar a los panas. Y digan, no te preocupes, te vamos a condenar, pero luego te vamos a perdonar a través de estos mecanismos. Mírese que en las amnistías que se entiende esta nueva fase del gobierno de la Revolución Ciudadana iba a dar, se sustentaban en perseguidos por el régimen anterior. Gente que a través de ejercer su derecho a disentir, el derecho a la protesta social, se vio criminalizada. Y por eso es que hubo la petición de que se perdone a estas personas que les han puesto delitos de resistencia. Porque no han cumplido requisitos elementales, aducían. Sin embargo, usted mire que, bueno, el CAL no dio paso, pero yo sí quiero hacer notar ha quedado a foja cero. Tenemos que preocuparnos de esto. Pero por supuesto que tenemos que preocuparnos. Porque las amnistías, les repito, las amnistías han quedado a foja cero. No esto en un análisis de Roberto Aguilar, que es un periodista de opinión muy destacado, muy inteligente. Dice la CONAIE no hizo sus deberes. Así dicen los integrantes de la Comisión de Justicia de la Asamblea. Las peticiones de amnistía presentadas por la organización indígena incumplían varios requisitos, cometieron errores en la identificación de los implicados, ni son todos los que están ni están todos los que son, fueron poco rigurosos a la hora de describir el estado procesal de los afectados, etcétera, etcétera. Los errores provienen de otro lado. Pero ¿por qué nos empeñamos en esto de las amnistías si han quedado a foja cero? Sí me llama la atención. Bueno, no todas han quedado a foja cero, ¿no? Hay amnistías que sí se les ha dado paso porque se entiendan cumplido los requisitos. O sea, eso tampoco es tan así que hay amnistías que han quedado a foja cero. Pero mire, si yo retomo la idea... Lourdes parece que tiene una opinión. Claro, porque ella está en la comisión y ella ha podido ver de cerca cómo a mí, en lo personal, y perdónenme que me centre mucho en la figura del señor Floresmilo Villalta, un tipo que nuevamente se lo proponen los listados, porque yo no sé qué poder tuvo, porque creo que el señor ya está hasta fallecido, para estar con amnistía que se da en el Ecuador. No es amnistía si en la lista no le ponen al señor Villalta.
Y de ahí que, o sea, créanme que a mí me llama la atención la protección, el cariño o la afinidad que tienen con un violador de una niña. Lo cual va de la mano del hastío personal que tengo del régimen, del reciclaje de funcionarios, porque es solo ahora el discurso que nos vuelven a repetir. Bueno. Por un lado, que la justicia es una práctica diaria, y por otro, te paso una lista en donde hay ciertos nombres que no tienen por qué ser perdonados, ni tampoco la Asamblea tendría por qué limpiarles el nombre a quienes han querido fungir de activistas, pero no han hecho más que lesionar la integridad de los menores. Este capítulo de las amnistías, ¿qué daño funesto han hecho a la justicia ecuatoriana asambleísta? Tenga la bondad. Bueno, en realidad el día de ayer... Ella es Lourdes Cuesta. El día de ayer en la Comisión de Justicia tuvimos ya la votación al informe sobre las amnistías que habíamos recibido. A mí sí me causó sorpresa cuando recibimos la primera solicitud o el primer listado que venía desde el CAL, y por supuesto que me encontré con el nombre de Flores Milo Villalta, un violador sentenciado de una niña. Y entiendo la indignación que tiene la doctora Paulina Araujo, porque ella conoció muy de cerca el caso. A este tal. Ella conoció de cerca el caso. Ella estuvo al lado de la niña violada durante mucho tiempo, así que conoce de cerca y lo doloroso que debe ser para ella volver a ver ese nombre. Realmente me indignó. De hecho, yo le pedí a ella información y dije, bueno, ¿qué pasó? ¿No estaba muerto este tipo? Incluso yo podría... Perdón, ¿podemos conocer quién es el padrino de este...? No les sabría decir. Ahora, como le digo, incluso seguramente le dejó en herencia alguna situación singular que le recuerda con tanto afecto. Yo he llegado a pensar que puede ser un homónimo. Permanentemente, ¿no? Yo he llegado a pensar que puede ser un homónimo porque no lograba entender. De hecho, yo lo primero que dije en la comisión fue, mientras el nombre de este fulano esté aquí, mi voto va a ser no a todo. No me importa, justos por pecadores, sacan el nombre de aquí. Tenía todo. Ahora, ¿qué sucedió con estas solicitudes de amnistías? Realmente pasaron apenas 10 a la comisión, al estudio de la comisión, porque los otros ni siquiera cumplían requisitos. De esas 10, una se encontraba ya incluso archivada por el fiscal. Quiere decir que ni siquiera amerita un estudio. Y quedaron 9 que analizamos muy conscientemente, y ahí yo sí quiero rescatar algo. El trabajo de la comisión fue intenso. Yo misma y personalmente pedí que analicemos caso por caso, con los expedientes, con antecedentes, porque no podemos tampoco dejar delincuentes comunes en las calles. Así se lo hizo don Gonzalo. Revisamos caso por caso. ¿Qué es lo que sucedió? Efectivamente, la solicitud planteada tiene muchísimas falencias. Y no solo eso. Perdieron una oportunidad muy grande de acudir a la comisión, de estar presentes, de solicitar ser recibidos en comisiones generales, de presentar mayor información. La información que logramos conseguir fue recabada a pedido de los asambleístas por el equipo técnico. Entonces, lo que sucedió... ¿Por qué en este panel le damos tanta importancia a una partecita de un conflicto que es gigante, que es macro? Todo está en la lona, en el lenguaje social. ¿Pero qué sucede? No es que quedaron a foja cero. El día de ayer no se aprobaron 9, yo voté a favor de una, pero no se aprobaron y fueron al archivo. Es decir, no han sido negadas en el pleno de la Asamblea. Si usted niega las amnistías en el pleno de la Asamblea, no se pueden volver a presentar sino hasta 2 años después. Pero al tener apenas archivo en la comisión, pueden volverse a presentar el día de hoy. Una vez que esté listo el informe firmado, que ya lo está y se notifique, inmediatamente pueden volverse a presentar. El irrespeto a la ley, a la Constitución, a la normatividad judicial en el país está en la lona, para ubicarnos mejor y dramáticamente, aunque un tanto vulgarmente. Está en la lona todo. Eso es lo que tenemos que desarrollar este instante y elevar a manera de queja lo que está ocurriendo con el republicanismo en este instante. Entonces, ¿qué derecho tienen a reclamar legalidades cuando desde la misma actual Asamblea, desde los mismos organismos, doctor Medina, asambleísta Cuesta, doctora Paulina, están operando gentes increíblemente interesadas en caotizar todo y en tomar bajo su mando la conducción y el liderazgo
que no nos lleva hasta este instante a ninguna parte. Y esto es un caos, esto es una anarquía la justicia ecuatoriana. ¿Cómo le ve usted, doctor Medina, si es tan amable, abarcando lo total, lo macro? Eso es lo que le interesa a este momento a la ciudadanía, que ustedes le digan un diagnóstico real de lo que pasa con la justicia ecuatoriana. Ciertamente que son importantes los análisis de los casos, pero creo que sin perjuicio de ese análisis, Macro. El país debe pensar en cómo tiene que salir de esta crisis legislativa e institucional. Y cuando hablo de la institucionalidad, estoy refiriéndome también a la administración de justicia, que pues, todos sabemos que no es lo que la propaganda atosigante dice. Hay muchas falencias que nacen precisamente de la famosa Constitución de Montecristi y sus reformas. Porque si mal no recuerdo, hay que decirlo, hay que decirlo, pues, si mal no recuerdo, en la consulta popular se dijo que la anterior hay que meterle la mano a la justicia. Sí. Hay que meterle la mano a la justicia. Y esa justicia está con una mano bien metida. Empezando por la integración del Consejo de la Judicatura, compuesto por representantes de las instituciones que deben ser controlados en el orden disciplinario, precisamente por el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué la desmemoria social no alude y no inculpa, no indicia, no solamente indicia, no culpa frontalmente al que le metió la mano a la justicia? Y ahora, con la habilidad que le caracteriza, este hombre viene a decir que este país es una anarquía, que no hay un liderazgo firme que pueda definir las cosas, que en la época de él, dice Correa tiene, perdónenme, la sinvergüencería de aludir, digamos, una cosa que es la negligencia histórica más terrible y el abuso de poder que él cometió, el que nos tiene en esta situación. ¿O no es así, doctor Medina? Pero hay que agregar. Otros culpables. Hay que agregar otros elementos. Yo no sé cómo, por genialidad que tenga, puede explicar que el país no vive una grave crisis económica. ¿Cómo se va a explicar que este país tenga una deuda pública, externa e interna del nivel que tiene? ¿Cómo se puede explicar? Y eso que usted no sabe la cifra real de esa deuda. Algún momento se sabrá. ¿Cómo explicar? De una vez le dejo diciendo, son 56 mil millones, yo creo no que 28 mil. Yo creo que serán mucho más. Ya, pero nos estamos metiendo de nuevo en la parte de la economía. Pero nos estamos metiendo en la economía. Decía, ¿cómo explicar que un Estado tenga que vivir de créditos? Lo que decían nuestros padres en nuestra provincia, no se puede vivir siempre del fío de la tienda cercana. Así decía. No se puede, no se puede. ¿Cómo explicar la situación de corrupción que ahora le dicen que ha sido sistémica? Yo creo que es más castellano decir ha sido sistemática en cuanto a la recurrencia. De suerte que una cosa son las exposiciones o peroratas cuando se está en el poder, rodeado de muchas gentes que le custodian, y otra cosa es venir acá como ciudadano, como deberíamos estar, sin protección alguna, a tratar de explicarnos estas cosas que el presidente actual
no podía tapar. Yo creo que el presidente actual doctor, no podía. Tengo que obligarle a que tenga la bondad de darnos un diagnóstico de cómo está la justicia ecuatoriana a los tres. Para eso les he convocado. ¿Cómo está la justicia ecuatoriana? Intervenida por el Correato, porque así fue. Ya he señalado de dónde nace el origen, con la circunstancia que el Consejo de la Judicatura, conceptuado como un ente lateral que se ha de encargar de los asuntos administrativos y disciplinarios, hoy ha cobrado primera posición en la administración de justicia, al punto que hasta físicamente, en lugar de los letreros que digan función judicial, dice Consejo de la Judicatura. Vuelvo a señalar, siendo como es, por mandato de la Constitución y la ley, un organismo que tiene una función específica. Los cambios de nombres. Esta crisis hay que acometerla, pero no hay otro camino para acometer. Se puede someter a consultas populares muchas cosas, pero la Constitución hay que elaborarla estudiando las 24 horas del día. Y para eso, algún momento tendrá que convocarse en este país a una asamblea constituyente. Porque la evaluación, desde que esta Constitución o su aplicación, ha tenido resultados realmente negativos. Institucionalmente, el autor de este anarquismo, digamos, que hemos estado viviendo, viene ahora ante la ingenuidad de la gente que nos está escuchando, la mayor parte. Yo pongo un 80% de ingenuos, que son los culpables para que el país esté como esté como está. Esa es la palabra. La necedad de la gente que en busca de esperanza de mejores días se deja hipnotizar por estos discursos fáciles, estos compromisos que nos tienen en la situación que estamos, asambleísta, doctora Paulina. Y entonces viene de nuevo el Salvador. Viene Jesucristo para el Ecuador. Hay que crucificarle. Y entonces, sí, así era la mayor parte. Y entonces viene a comprometerse, ¿no?, nuevamente a encarrilar a esta institucionalidad en los sitios que él alega ha dejado, pero en la onda de que fue un exitoso conductor institucional y que él inventó la justicia justa para hacer exacto lo que pretende persuadir a la gente con esta. Entonces este hombre leyenda para el Ecuador, este hombre mentiroso, consumado mentiroso, le está diciendo al Ecuador estas cosas. Eso es lo que les invito a que tengan la bondad de hacerle advertir a la ciudadanía. ¿Qué le está mintiendo Correa al Ecuador? Ya pregunto ahora de otra manera. Tengan la bondad. Por supuesto. Mire, Gonzalo, los ecuatorianos han pasado por un periodo muy duro en sus familias, con sus trabajos, con sus necesidades más básicas. En determinado momento vino un hombre que dijo que les iba a dar trabajo, que iba a quitar a los ricos, que los ricos son malos, que, bueno, generó, como todos sabemos, un odio social tremendo, en donde el generador de empleo era el enemigo de a quien empleaba, el empleado era enemigo del empleado. Bueno, todos sabemos qué es lo que sucedió. Pasaron 10 años y la gente sigue sin trabajo, sin salud, sin educación, sin que sean satisfechas sus necesidades básicas. Si nosotros vamos por las calles, el rato que conversamos con la gente y le preguntamos que qué opina de la institucionalidad de la justicia, créame que es algo que le importa muy poco. ¿Por qué? Porque tiene necesidades primarias que no están siendo satisfechas y que son herencia, porque la gente ya no come cuento, del gobierno anterior. Hoy vemos cómo nuestros niños han sido vejados en este periodo del expresidente Correa, en donde las autoridades callaron y eso genera indignación, toca fibras sensibles. Vemos cómo la justicia ha sido manipulada y vemos cómo todavía
pretende meterse la mano en cada uno de los poderes o funciones del Estado. Esta herencia del correísmo, que todavía está latente en algunos, y le digo puntualmente en la Asamblea Nacional, hace que uno de los asambleístas del bloque de país presente una resolución que quiere aprobarse, en donde pedimos información a los jueces de cómo están los procesos con el SRI, el avance de los procesos, en donde les exhortamos a que cumplan tiempos, por el amor de Dios, y es lo que dijimos ese día. La función judicial es independiente totalmente de la legislativa. ¿Qué hace la Asamblea Nacional? Ni exhortando ni pidiendo la información a un juez. Eso fue a lo que se estuvo acostumbrado 10 años. Y a veces los malos hábitos todavía tardan en perderse. Yo digo, hay este síndrome que se llama el síndrome de Estocolmo, que es cuando un secuestrado crea cierta dependencia de su secuestrador. Sí. Yo veo todavía gente que tiene el síndrome de Estocolmo con sus mentes secuestradas por el secuestrador Rafael Correa. Y vamos a ver, porque él está llegando al Ecuador y cree, como usted dice, que viene El Salvador. No, señores, no viene El Salvador. Los ecuatorianos que han sufrido una década de corrupción, una década de robos, una década de desempleo, de falta de salud, porque vaya a preguntar usted qué opina la gente en este momento del IES y veamos qué sucede con el señor Espinosa, ¿no? Esas personas no le van a dar un buen recibimiento. ¿Por qué cree usted que llega directamente a Guayaquil y vuela hacia Esmeraldas para estar rodeado de un grupo seguramente de los suyos que puedan protegerle? Hemos visto cómo la asambleísta Rivadeneira pide protección especial. ¿Qué tiene? ¿Miedo? De caminar libre por las calles de su país. Recordemos cómo caminaba el arquitecto Durán Ballén. Vemos cómo camina el doctor Rodrigo Borja. Y algunos expresidentes, cuestionados o no, queridos o no, se les puede encontrar en el mall de una ciudad y demás. Por sus propios medios y sus amigos, tomó el camino de retorno a la ciudad de Guayaquil, claro, en medio de la pifia generalizada del público capitalino que se dio cita en esa fecha de transición. Pero Febres Cordero, con todo lo que era él, no andaba acolitado y cuidado con un egreso bastante importante de recursos del Estado para que le cuiden al caudillo. Esto ya hemos soportado durante algún tiempo y ahora ya le están pidiendo incluso sus compañeros de movimiento, ¿no es cierto? Están pidiendo mayor apoyo estratégico de seguridad para el dignísimo caudillo que viene de nuevo a salvar a la República del Ecuador. Entiendo, negaron el pedido de la señora Rivadeneira. Petitorio, claro. A ver, cualquier hijo de vecino puede venir este momento a pedir seguridad al sistema de protección presidencial, porque la señora Rivadeneira, aparte de ser asambleísta, es hija de vecino como cualquiera de nosotros. Yo tendría el mismo derecho de decir que, no sé, al doctor Medina, a usted, a mi amiga Paulina, también nos den protección especial para andar por las calles. Gustavo Yal era el ejecutor de la voluntad de Rafael Correa en la justicia. Acaba de decirnos el doctor Luis Pázara. Pázara es un jurista. ¿De qué características, Paulina, para comenzar por eso? Pero él dice, es un abogado peruano, un radicalizado en España. Luis Pázara visitó nuestro país en el marco de una serie de diálogos en los cuales se ha analizado el concurso que el Consejo Nacional de la Judicatura lleva a cabo para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Ojo, el señor Pázara va a ser un poco lo que llamamos el que sabe de los amores del otro, por no decir una expresión muy fuerte, ¿no? Pero nos quieren convertir en aquello. El analista Fermín Vaca dice, el Observatorio Judicial de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo presentó ante representantes de la sociedad civil, delegados de varias misiones diplomáticas, académicos, miembros de la Asamblea Nacional, un informe preliminar, Paulina, el 14 de noviembre, sobre el concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia.
Y al tenor de esto, el doctor Gustavo Yal invita a este caballero, y lo que Pázara dice de Gustavo Yal es que era el ejecutor práctico de la voluntad de Correa en la justicia ecuatoriana. No es que era, sigue siendo, pues no. ¿Qué ha sido y qué le debemos de bueno y de malo para quedar en empates de opciones, para que usted lo describa al señor doctor Gustavo Yal? ¿Qué ha sido Yal para la justicia ecuatoriana? ¿Le fregué con la pregunta a Paulina o no? La verdad no, problema. pienso que más allá incluso de criterios jurídicos, ya hoy por hoy cualquier ciudadano ecuatoriano puede dar fe de lo que le pueden repetir en la televisión a través de eslogans y lo que efectivamente constata. Del doctor Luis Pázara hay que hacer notar que él ya ha analizado la realidad de Latinoamérica, especialmente las funciones judiciales, su independencia, no es de reciente data, él lo viene haciendo ya por más de una década, en donde entra a ser el tamizaje de ver si efectivamente hay independencia de funciones, si, por ejemplo, la gente más notable, más capacitada y con vocación de servicio es la que se postula para los concursos de los cuales van a salir los jueces. Y en este último informe, el doctor Luis Pázara llega a determinar que es tal la situación del Ecuador que grandes mentes, gente joven, gente preparada, ni siquiera se postularía a los cargos, porque ha visto una función judicial totalmente en añicos en el sentido de que haya decisiones apegadas a derecho, sino que más bien tuvimos una metida de mano en la justicia, que incluso fue afirmada por el expresidente Correa, pero la metida de la justicia, ¿hacia dónde fue? Hacia la impunidad de quienes estaban en la línea de gobierno. Y esto no solo en la Administración de Justicia, desde que se aprobó el Código Orgánico Integral Penal en el 2014, lo que fue dar contratos a dedo, que siempre fue sancionado como peculado, le pusieron la figurita de tráfico de influencias para que tenga un tratamiento más benigno. Y hoy por hoy, miren lo que estamos cosechando. Procesos penales netamente simbólicos. Hoy tenemos el juzgamiento del vicepresidente Glass y otros en un delito que lo circunscribieron en una asociación ilícita, cuando bien sabemos que ese delito medio, un delito con una pena, que luego admitirá incluso que le suspendan la pena, no era lo justo era dirigirnos al abuso de fondos públicos, al cohecho por estar aceptando coimas, dar apariencia de licitud un dinero mal habido, lavado de activos, y si usted ve, no. Nosotros tenemos una justicia que, bueno, para calmar un poco a la gente, le dice, no, mire, pero si ya está con prisión preventiva. No, mire, ahora tenemos un juzgamiento. Pero bueno, no de las conductas verdaderamente importantes. De ahí que le digo, eso es la perversidad del sistema. De ahí que a mí, bueno, ya no me admira nada del expresidente Correa, pero hay una frase que él dice, que supuestamente en estos 6 meses de gobierno de don Lenín Moreno, el Ecuador ha retrocedido 20 años. O sea, él llega a hacer incluso esas puntualizaciones temporales. Bueno, pues parece que no tiene claro que quizás hace 10 años atrás sí había profesionales del derecho valerosos queriendo integrar las cortes. Hoy por hoy, no. Básicamente, y sin pretender generalizar, es quien se somete a cierta directriz el que tiene la oportunidad de postularse. Muchas personas que se postularon para este nuevo concurso, me parece que es la doctora Yupanqui, renunció y dijo, yo no me vuelvo a prestar a un sistema que básicamente es solo de forma el concurso que se hace, porque se sabe perfectamente el perfil de personas que quieren que apliquen la justicia. Si eso Correa, si para eso Correa estuvo bien, bueno, pues la metida de mano no nos ha dicho a favor de quién era a favor de quienes lamentablemente, y eso en el Ecuador lo tenemos que decir, abusaron del dinero de los ecuatorianos. No tienen claro que es la obligación de todo funcionario público rendirnos cuentas, y no solo en el ámbito de sectores estratégicos, contratación pública, en el de la educación también. Usted ahí tiene el exministro de Educación, actual asambleísta, que se le ha pedido rendir cuentas de cuáles fueron las acciones efectivas para prevenir delitos sexuales,
y él es el primer ofendido. Él dice que hay un linchamiento mediático, porque eso también nos dejó sembrado el correísmo. Funcionarios públicos que se ofenden cuando se les quiere pedir que rindan cuentas y luego encima más se victimizan. ¿Y eso a quién ha orillado a la sociedad? Pero el maestro ha sido el expresidente, pues. Vea, él ha hecho eso, él inauguró esos procedimientos. Lamentablemente, y esto... O ese estilo de aparecer y engañar a la gente. Es el fetichismo del poder. Exactamente. Él se creó la idea de que yo soy el que manda, yo soy el salvador y se someten a mi voluntad y yo les digo qué hacer. ¿Cómo funcionó? Le pregunto al Ecuador, ¿cómo presionaron a los jueces? ¿Quién mandaba ante los jueces? ¿Quién construía la dicha justicia que ha prevalecido durante esta última década? ¿Quién ha manejado la justicia realmente en el Ecuador? ¿Desde cuándo comenzó esto? Todo ustedes lo tienen en la memoria. Lo que pasa es que no quieren recordar. Pero esa justicia parece que recibió un apoyo generalizado, que en este momento ya nadie dice nada. Ya se ha olvidado. El olvido ha pasado a ser. Y es lo que quiero yo consultarle al señor decano de la facultad de una de las más importantes universidades que tiene nuestro país, de las tantas que tiene, buenos centros de educación superior. Pero el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Francisco de Quito, Farid Simons, nos quiere hacer, por pedido de la emisora, una especie de relación histórica de lo que ha pasado en materia de justicia. ¿Y cuál es el papel que ha jugado desde su punto de vista, decano Simons, el señor doctor Gustavo Yal en esta última temporalidad? Él comenzó siendo una especie de ayudante secretario del señor presidente de la República. A momentos parecía Gustavo un guardaespaldas o un compañero, una pareja ahí en los balcones, en las tarimas. Así aparecía el doctor Yal y se ha convertido en la primera figura, en la primera autoridad, en el auditor más importante, en el designador de puestos más y de escogitamiento de jueces y todo lo que usted sabe, doctor Medina, y también asambleísta, y tenga la bondad también, Paulina, los tres intervengan para descifrarnos realmente en la etapa de la Revolución Ciudadana, quién ha mandado en la justicia. Comienzo con la venia de las damas, con usted, doctor. Permítame asimismo, Gonzalo, que me refiera muy ligeramente a la opinión del jurista peruano Pázara. Sí. Él tiene un libro muy importante. Cometí un error. Me va a perdonar Gustavo Medina. Cometí un error. Quiero solicitarle, doctor Farid Simons, me dicen que usted está en línea telefónica en este momento, a ver si nos da una opinión, como lo había sugerido de comienzo. Tenga la bondad, doctor Simons, estamos para escucharle. Muy buenos días a todos en el estudio. Gracias, Gonzalo, por permitirme participar, aunque sea por medio de la línea telefónica. Siempre es un gusto saludarle y estar en su radio, que es tan importante y es un espacio de referencia de la opinión nacional, claramente. Primero, no creo yo que Gustavo Yal tenga solamente un inicio en ese momento que aparece junto al presidente de la República como su secretario particular. Él trabajó durante varios años en el Programa Nacional de la Reforma de la Justicia y tuvo un papel, digamos, destacado, reconocido cuando el expresidente Gutiérrez, en su famosa su metida de mano a la justicia, cambió la Corte Suprema. Y él renunció en ese momento en un acto de dignidad, de consecuencia, a su puesto en la Corte en Projusticia, en el programa de reforma de la justicia. Eso le dio, primero, tenía unas credenciales, es decir, tenía unas calificaciones profesionales y una experiencia en reforma de la justicia. Y eso le dio, de alguna manera, una posición que hizo que sea nombrado el primer ministro de Justicia del Ecuador. Cuando se creó el Ministerio de Justicia, Gustavo Yal fue su primer ministro, y pasó rápidamente,
una serie de acciones en ese ministerio a ocupar este cargo de secretario personal del presidente de la República. No solamente secretario personal, sino además me parece que tenía una relación cercana. Y luego, ustedes recordarán, fue nombrado en un proceso bastante particular, porque el esquema de nombramiento del presidente del Consejo de la Judicatura, resultado de la metida de mano de la justicia y resultado de la famosa consulta popular, era a través de la designación del presidente de la Corte Nacional de Justicia, de los candidatos del presidente de la Corte Nacional de Justicia para formar ese consejo. Ese primer consejo, fue primero el de transición, después del primer consejo definitivo, tenía como presidente a Gustavo Yal, el cual tenía que ser por esta forma de nombramiento, y a un grupo de personas, todas, absolutamente todas, vinculadas con el régimen de Alianza País y la acción política de Alianza País. Porque no solamente es Gustavo Yal, quien es exsecretario personal, cercano al presidente Correa, parte de la Revolución Ciudadana, el que tiene esta cercanía, sino todos los miembros de ese Consejo de la Judicatura. Absolutamente todos tienen en sus credenciales, como pasa en casi todas las instituciones de control del país, el haber sido militante de Alianza País. Entonces, Gustavo Yal, de alguna manera, fue parte o es parte de esa idea armada en el país de que todo pasaba por la Revolución Ciudadana y Alianza País. Los libros, iba a mencionar el doctor Medina, el famoso libro de Luis Pázara. Así es. Pero claro, todos nosotros sabemos, los que estamos cerca del sistema o los que tenemos alguna cercanía con los temas de justicia, que la función que tiene el Consejo de la Judicatura en control de todos los funcionarios judiciales es muy fuerte y que utiliza una figura que se ha analizado tantas veces y a profundidad como el error inexcusable, como un arma definitiva para sancionar a quienes no hacen lo que ellos quieren y sancionar también a quienes hacen cosas indebidas. Lo que pasa es que en la mezcla de las dos cosas se usa este instrumento para una y otra acción. Al final del día también, yo creo que hay gente valiosa que se ha presentado a este proceso de la Corte Nacional de Justicia. Hay gente que tiene credenciales interesantes, que tiene credenciales, digo yo, de una historia trabajando en el sistema de justicia, por ejemplo, una historia trascendente y sí, una historia personal importante. Ya. El problema es que no importa los individuos en este sistema. Los individuos pasan a formar parte de este todo. O los méritos. Controlado. Claro, pueden tener méritos, pero cuando llegan al sistema son parte de un todo que está controlado por el poder político a través de estos ejecutores que están en el Consejo de la Judicatura de este control, que van a actuar bajo miedo, bajo la tensión, bajo la presión de esta figura del error inexcusable, que independientemente de esta calidad individual, terminan siendo dependientes políticos. Como académico de jerarquía de una universidad tan importante, doctor Farid Simos, ¿usted cree que cuando el señor presidente de ese entonces, Rafael Correa, dijo que iba a meter la mano en la justicia, el señor doctor Gustavo Yal se contentó, era ya conocido por el presidente Correa, y dijo, no, pues aquí voy a ser yo ejecutor de la voluntad del presidente Correa? ¿Usted recuerda estas palabras de Correa? Pues no todos recordamos. Que el presidente va a meter las manos en la corte. Por supuesto que la vamos a meter. Por supuesto que la vamos a meter. Para mejorar esas cortes con las que nadie puede estar satisfecho y que tiene su extraño. En ese tiempo, Farid y distinguidos invitados, ¿el doctor Yal ya existía para el señor presidente Correa o a la inversa? ¿Que ustedes recuerden? Por supuesto, claro, ya estaba, ya era parte del proceso, claro, no, ya estaba ahí. Él, ya le digo, fue el primer ministro de Justicia y él ya era parte del funcionamiento del régimen, ya era un miembro más de Alianza País. O no sé si militante. Plan B dice, afiliado. Gustavo Yal era el ejecutor de la voluntad de Rafael Correa en la justicia. Eso en todo el desarrollo de la coyuntura de control de la justicia, del correísmo, ¿estaba Gustavo Yal de gerente general? Yo creo que su presencia ha sido muy importante
en algunos casos incluso excluyente, pero hay dos momentos, digamos, no hay que recordar. Primero, Gustavo Yalp, Pro Justicia, el Programa Nacional de Reforma de la Justicia asociado a la presidencia de la Corte. Después, Gustavo Yalp, ministro de Justicia, Gustavo Yalp, secretario personal del presidente de la República, y Gustavo Yalp, presidente del Consejo de la Judicatura. Él ha estado presente en todo esto, y yo siento que cuando se empieza a hablar del pasado y del futuro siempre es esta desmemoria temporal que tiene Correa. Correa decía los de antes, cuando él era el de los antes, es decir, ya tenía varios años en el poder y seguía culpando al pasado por las fallas del Estado o las correcciones o la corrupción. Ahora ahora él no ha pasado ni siquiera medio año y ya dice que es responsabilidad de Lenín Moreno el desastre institucional. Cuando él dejó armado unas condiciones, dejó armado una institucionalidad para dar continuidad a la acción política, y él casi dijo cómo tenía que seguir actuando el nuevo presidente de la República. O sea, dejó desarmando, no armando nada, o armando una estratagema, naturalmente, en donde cualquier persona habría caído, ¿verdad, Gustavo? Gustavo Medina, con su venia, doctor Farid, y las distinguidas damas. Efectivamente, se dejó armando una estructura jurídica primero y una estructura institucional segundo, precisamente para que pueda permitir todo lo que ha ocurrido en la última década. Hemos hablado de ese monstruo destinado al fracaso. Pero sobre todo, déjeme decirle, recordarle al jurista Pázara a su libro Reforma Imposible, así se llama el libro, y se refiere también a nuestro país. Y la idea central que lo expone en ese libro y que ha señalado reiteradamente Pázara es de que la justicia ecuatoriana carece de independencia. Ese es el meollo del asunto. La justicia tiene que ser bárbaramente independiente. Por eso hay que pensar en un mecanismo adecuado para seleccionar a los magistrados de justicia especialmente, porque estos famosos concursos de méritos y oposición, en los que ganan simplemente los cercanos a una determinada corriente política, dejan mucho que desear. Hay que cambiar. Se ha señalado por parte de Farid esa famosa institución del error inexcusable, haciendo del Consejo de la Judicatura ente para juzgar de lo que han hecho en sus decisiones los jueces, cuando eso es materia del Tribunal Superior. Si el Tribunal Superior detecta de que se ha cometido dolosamente, intencionalmente, un error inexcusable, eso tiene que trasladarse al Consejo de la Judicatura. Pero ese ha sido un instrumento que ha permitido todo lo que todos sabemos, que está desde luego en el Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Por qué le culpan, le indician o le señalan al doctor Gustavo Yalp como el brazo ejecutor, la mano ejecutora de todos los designios y del estilo que vino a imponer el presidente Correa, y que ahora se hace el que nunca conoció y que ha sido el hombre más respetuoso, el actor más respetuoso del área de la justicia ecuatoriana asambleísta? Bueno, quienes ejercemos la profesión, ejercíamos en mi caso, pudimos ver en algún momento un oficio, y lo voy a decir con nombres y apellidos, del doctor Alexis Mera, dirigido a los jueces diciendo que no se podía fallar en contra del Estado. Oficio que conocimos tanto los abogados como las autoridades. Sin embargo, el doctor Yalp no movió un dedo al respecto. ¿Usted tiene un aceros de ese oficio? Le puedo conseguir sin problema una copia de ese oficio. Le agradecería muchísimo para hacerle conocer a través de la televisión digital al público, ¿no? Voy a tratar de conseguirle la copia. Lamentablemente el doctor Yalp, sí, fue ese brazo ejecutor con la figura del error inexcusable. Rafael Correa en algún momento decía que él llamaba a los compañeros, refiriéndose a los jueces, a preguntar en qué estado estaban los juicios cuando le interesaban a él, por supuesto. ¿Para qué existe un procurador general del Estado? Bueno, en los últimos años parece que ha existido, no nos hemos dado cuenta, pero
¿Para qué existe? Él es el abogado del Estado, él es el que tiene que averiguar el estado de los juicios que tiene interés del Estado, no el presidente de la República que puede estar haciendo sus llamadas. ¿Y de dónde salió este doctor García, desconocido totalmente y sin méritos que yo recuerde como comunicador de tantos años? Y de una negligencia absoluta, porque cuando compareció a la Asamblea, yo le pude preguntar si es que había hecho control de legalidad o no de los casos de Odebrecht, se iba por la tangente y me decía, lo hizo la Contraloría. Y diciendo, no, usted, ¿cuándo los hizo? Que sí, ha empezado a hacer antes o después del escándalo, y me contestó que recién después del escándalo con Odebrecht empezó a hacer el control de legalidad de los contratos con Odebrecht. El abogado del Estado, yo digo, bueno, a ver, un abogado, ¿qué es lo que hace? Defiende los intereses de su cliente. Por Dios, qué mal abogado tiene el Estado. En manos de ellos hemos estado, Paulina. Sí, lamentablemente, y vemos que incluso quitando la figura del error inexcusable si no la tuviéramos, usted ve que también la justicia estuvo encaminada, y yo creo que lo sigue estando, hacia una impunidad o protección de cierto sector, pero a una persecución muy dura hacia otro. Usted ve cómo han caminado procesos en contra de periodistas, que a los periodistas sí les ponen el grillete. A ellos sí, todos los procesos y todo el poder de la ley, y una ley irracionalmente aplicada. Entonces usted ve la problemática del Ecuador. Y grilletes con sobreprecio. Claro, bueno. ¿Qué es ¿A qué nos estamos enfrentando? Que más allá de la figura, sea el doctor Yalc, sea el expresidente Correa, lamentablemente la estructuración, la institucionalidad nula que tenemos ahora, nos hace a todos los ciudadanos desconfiar. Y tener desconfianza en los órganos de justicia es realmente ya nefasto para un Estado de Derecho y ante todo para la democracia. Porque es al fin de cuentas los que deberán resolver un conflicto y se entienda, darán una decisión apegada a la ley, objetiva, pero no. La justicia se volvió, por un lado, persecutora. ¿Para qué? Para sembrar el miedo y que la gente se quede callada, que la gente le baje la cabeza al amo y ya tenga miedo salir a una marcha o aplaudir en un 30S, porque eso también le llevaba a la cárcel. Para eso también se usó la justicia. Mire usted, fueron desde Luluncoto, Mary Zamora, ¿cuántos casos no tuvimos en que la justicia se prestó al absurdo, a tratar de ver delitos donde no los había? Y hoy por hoy vemos que donde sí hay delitos graves, no, ahí sí van a aplicar la figura medio, ahí sí hay 1001 excusas y siempre le ponen la premisa del debido proceso sin saber lo que es el debido proceso, porque asumen que si a alguien le mandaron con prisión preventiva, no, es que eso vulnera el debido proceso, cuando no es así. Entonces, de una vez por todas, y creo que eso sí depende de los ciudadanos, no es favor, sino exigencia al Estado. La justicia tiene que dejar de ser disímil, tiene que dejar de tener un doble estándar. Hoy por hoy sigue habiendo retraso en el despacho de los procesos, quienes ejercemos bien lo sabemos, pero no. ¿En qué están centrados? En ahora hacernos ver que el día de hoy, viernes, va a ser la audiencia de juzgamiento del vicepresidente y otros, y así tratar de lavar la cara de la justicia. No, señores, la justicia tiene que ser igual para todos. No solo estos casos emblemáticos, que para mí no es emblemático que le estén procesando por una asociación ilícita. Para mí eso es un favor para la pillería. ¿París Simón? Sí, efectivamente, yo concuerdo con los colegas que acaban de comentar. Hay una clarísima estructura institucional que tiene varias expresiones de este control de la justicia. El mover algunos casos, del frenar otros casos, del ser duro en unos casos, del ser blando en otros casos, que hace acumulado que se desconfíe absolutamente del funcionamiento del sistema. Hay que recordar que los problemas de la justicia no son nuevos. Evidentemente hay números que hablan de hace años de una ineficiencia, de una lentitud, de unos problemas inmensos del sistema. De eso ha valido Gustavo Yalc hacia afuera para decir que él es el gran reformador del sistema, el gran transformador del sistema. Y claro, que en un sistema que funcionaba todo mal, cualquier cosa era una mejora. Millones de dólares invertidos en edificios, de mejora de salarios, de software, instalaciones y demás, efectivamente sí dan una cuenta de una mejora general del sistema. Sin embargo, la condición esencial de todo sistema de justicia, que es la independencia, no se cumple. No importará
¿Cuántos informes, reconocimientos internacionales consigue el doctor Yalki? Libros publique fuera del país. Se han presentado, acabo de presentar un libro sobre la reforma de la justicia fuera del país. Me parece que fue a Perú y creo que está ahí en España también. Ha recibido condecoraciones, reconocimientos, le han dado premios por el tema del sistema de justicia. El expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Porto, que ya por fin fue removido de su cargo, terminó su periodo, ha hecho declaraciones públicas todas elogiosas a Gustavo Yalki, ha puesto de modelo la reforma judicial en el extranjero. Todo eso que puede ser cierto en los números. ¿Y a los académicos les parece esto bastante vergonzoso? A mí me parece vergonzoso que se evalúe como exitosa una justicia donde no se asegura la independencia de los jueces. De acuerdo. Me parece que es vergonzoso que se considere exitosa una reforma. ¿Usted le diera una medalla de oro, doctor Medina, al tema de la impunidad que ha garantizado el señor doctor Yal? ¿O la justicia manejada por la administración del señor presidente Correa? Una crisis como la que estamos viviendo no merece ninguna condecoración, sino la preocupación seria de todos los ecuatorianos para que esto cambie. Cambien asuntos sustanciales y hay que reiterar, justicia sin independencia no es justicia. Y la independencia no se consigue solamente con buenos edificios, instalaciones adecuadas. Eso es importante, está bien. La justicia se consigue con leyes claras, sin dobles sentidos y con operadores de justicia serios, autónomos, con un bagaje intelectual que signifique profundo conocimiento del derecho y experiencias, porque si en alguna actividad se requiere el conocimiento del día a día, es en esta de administrar justicia. De suerte que tenemos que en el país... Y en la parte de administrar contratos de obras... materiales en el andamiaje de la justicia ecuatoriana, ¿usted qué opinión tiene? En eso tenemos que ser sumamente rigurosos. Tiene que restablecerse en este país. Pero no ha habido rendición de cuentas. Bueno, precisamente por eso tenemos que restablecer en el país el informe previo de la Contraloría General del Estado y de la Procuraduría General del Estado en la contratación pública, para evitar en algo. Usted pídale a Pablo este momento que ejercita, digamos, esa tarea que está inconclusa o no comenzada, doctor Medina. Tenemos que acometer aquello que Paulina ha señalado, volver los contratos a dedo como parte del delito de peculado. Tenemos que terminar con el requisito de procedibilidad, de que no puede haber enjuiciamiento por peculado, enriquecimiento ilícito y algún otro delito si no hay previamente informe de la Contraloría, sobre todo de una Contraloría vergonzosamente regentada por un personaje que da precisamente ejemplo de lo contrario que debe que ser un órgano de control, porque al menos el país debe confiar en quienes tienen en sus manos el análisis del gasto público, de quienes tienen en sus manos el funcionamiento de la economía. Estoy refiriéndome también a los superintendentes de las diferentes materias. Estoy refiriéndome a fiscales, al fiscal general y toda su estructura, pero fundamentalmente me estoy refiriendo a la administración de justicia, que es la llamada a efectuar el control de la legalidad de los actos de la administración pública, y no se puede efectuar ese control si no hay independencia, si no hay
autonomía, si no hay una estructura intelectual y ética de tal consistencia que evite la recurrencia de lo que pasaba hasta Muchas gracias, días. doctor. El sábado Lourdes. se decía una cosa y el lunes los jueces muy diligentes ya estaban cumpliendo esas órdenes. Asambleísta Lourdes Cuesta, tenga la gentileza, ¿qué le suplica, le exhorta, le pide al mismísimo fiscal general de la República en vísperas de que llegue su ex jefe, el expresidente Rafael Correa, en los temas que están pendientes? Bueno, Gonzalo, no le pido, no le suplico, le exijo que cumpla su trabajo. Como legisladora y fiscalizadora como ciudadana, constitucional. Como ecuatoriana. Pero usted es una fiscalizadora por Pero soy obra primero ecuatoriana. Y como Está los bien. ecuatorianos nos merecemos respeto. ¿Qué le exige? Le exijo un trabajo transparente. Le exijo que se acabe este padrinazgo, que se acabe el solapar delincuentes, que se acabe el blindar a los amigos. El señor vicepresidente de la República preso, sin funciones, es el denominador común de todos los casos de corrupción que hemos conocido últimamente relacionados con sectores estratégicos. El señor vicepresidente de la República no pertenece a una pandilla que se reunió en una esquina para planificar el robo de un celular nada más. No puede ser juzgado únicamente por asociación ilícita. Ya la doctora Araujo, con su amplio conocimiento en el derecho penal, lo ha dicho. Pero también quiero agregar algo. Delincuencia organizada. Que no se nos olvide. Aquí hay un señor Topic, un tío Rivera, sectores estratégicos. Y ojo que estamos hablando de Odebrecht. No todavía de China, del petróleo y demás. De Tailandia. Apenas hemos comenzado saldrá? a hablar con el señor ministro de Hidrocarburos en horas anteriores en esta emisora. Y vaya usted a recordar lo que él nos dijo. Bueno. Así que es una exigencia y que no se le olvide que el día de mañana a él, al señor fiscal, le va a tocar rendirnos cuentas. ¿No nos llega el ex jefe o el jefe del señor fiscal el día de mañana? Llega un ciudadano cualquiera que no tiene por qué tener más injerencia en ninguna de las instituciones estatales. Y para lo único que deberá tener contacto debe con el dejarles fiscal... ya aquí a los bulldozer que andan acompañándolos en un entorno de custodia. Lo que debe hacer el señor Rafael Correa es regresar a su ático, si quiere le construimos uno por acá también. Y el único contacto que deberá tener con el señor fiscal Vaca Mancheno es cuando se le llame a él a rendir versiones de la fiscalía, por lo que seguramente él también tendrá que rendir cuentas. Estamos buscando la verdad. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM.